El sobre estaba fechado en julio de 20,1894, un objeto pequeño y discreto que había pasado más de un siglo oculto en silencio. Fue descubierto en abril de 2019, escondido tras capas de yeso y listones de madera en el interior de uno de los comedores de la Casa del Misterio Winchester de San José, California. Durante más de 100 años había permanecido sellado entre las paredes intacto sin ser visto, esperando en un lugar donde el tiempo parecía plegarse sobre sí mismo. Y cuando por fin fue descubierto, la imaginación no tardó en superar a la realidad. En cuestión de horas, las historias empezaron a propagarse por YouTube y las redes sociales, haciéndose más elaboradas con cada relato. Según estos relatos virales, el descubrimiento era tan importante, tan inquietante, que se había llamado al FBI para que investigara qué otros secretos podrían esconderse en los 24.000 metros cuadrados de la mansión. La narrativa se intensificó rápidamente, afirmando que los agentes federales habían descubierto algo espeluznante, algo que explicaba la famosa arquitectura extraña de la casa, escaleras que no llevaban a ninguna parte, puertas que se abrían en paredes sólidas, un laberinto de habitaciones construidas durante décadas sin lógica aparente. La historia sugería que este único sobre contenía respuestas que justificaban 36 años de construcción incesante. Pero nada de eso era cierto. No llegó ningún agente federal ni se inició ninguna investigación. El equipo de conservación responsable de la casa no llamó al FBI, sino que se puso en contacto con un historiador de la arquitectura de Canadá, alguien que había estado estudiando las vidrieras y sus orígenes. El sobre, en lugar de revelar nada siniestro, ayudó a resolver una vieja cuestión sobre de dónde había sacado Sarah Winchester ciertos elementos de su casa. Aportó claridad, no miedo. La única constatación inquietante que siguió fue lo rápida y completamente que se había impuesto una historia inventada, la facilidad con que la gente creía en una versión de unos hechos que nunca habían sucedido. Y quizás ahí es donde comienza el verdadero misterio, no en lo que se encontró, sino en por qué la verdad no fue suficiente. La Casa del Misterio Winchester ha existido durante mucho tiempo en la intersección de la historia y el mito, un lugar donde los hechos a menudo se ven eclipsados por historias que parecen más convincentes, más dramáticas, más satisfactorias de creer. Pero la realidad de la vida de Sarah Winchester no es una historia de maldiciones o espíritus inquietos, sino algo más tranquilo, más humano, y en muchos sentidos mucho más inquietante. Sarah Lockwood Pardee nació en 1839 en New Haven, Connecticut, en una vida que ofrecía oportunidades, educación y refinamiento. Quienes la conocieron la llamaban Sally. Era inteligente, culta y muy culta, dominaba 4 idiomas, era experta en música y se había criado en un entorno que valoraba tanto el intelecto como la creatividad. En septiembre de 1862, a la edad de 23 años, se casó con William Wirt Winchester, el único hijo de Oliver Winchester, fundador de la Winchester Repeating Arms Company. El rifle que produjo su empresa se conocería más tarde como el arma que ganó el Oeste, un símbolo de expansión y conflicto que se convertiría en inseparable del apellido familiar. Durante un tiempo su vida juntos estuvo llena de promesas. Construyeron una casa en Prospect Hill, en New Haven, compartiendo un interés por la arquitectura y el diseño que más tarde adquiriría un significado muy distinto. Sarah estudió estrategia inmobiliaria y financiera, aprendiendo no solo a vivir con riqueza, sino a gestionarla. Su futuro parecía estable e incluso esperanzador. Entonces, en 1866, todo cambió. El 15 de junio de ese año, Sarah dio a luz a una niña, Annie Pardee Winchester. La niña solo vivió 43 días. Murió de marasmo, una enfermedad que desgasta lentamente el cuerpo, y en aquel momento no existía ningún tratamiento, ninguna intervención que pudiera haberla salvado. La pérdida fue devastadora. Sarah se retiró de la sociedad, recluyéndose en un dolor que nunca se liberaría totalmente de ella. Pasaron los años, pero la sensación de estabilidad nunca regresó de verdad. Y entonces, en un breve lapso entre 1880 y 1881, la tragedia golpeó una y otra vez con fuerza implacable. Murió su madre. Falleció su suegro, Oliver Winchester. Y finalmente, el 7 de marzo de 1881,
Su marido William murió de tuberculosis a la edad de 43 años. A los 41 años, Sarah Winchester se encontró sola con una fortuna que pocos podrían siquiera comprender. Heredó unos $20 millones, una cantidad que hoy equivaldría a cientos de millones, junto con una participación del 50% en la Winchester Repeating Arms Company. La riqueza le garantizaba que nunca pasaría apuros económicos. Le proporcionaba unos ingresos diarios tan amplios que las preocupaciones materiales dejaban simplemente de existir, pero no podía devolverle lo que había perdido. No podía sustituir a las personas que habían definido su vida. En 1885, su salud física también había empezado a declinar. La artritis reumatoide se estaba apoderando de ella, afectando a sus manos, a su movilidad, a su capacidad para moverse por el mundo con facilidad. Su médico le aconsejó que buscara un clima más cálido y seco, algún lugar que pudiera aliviar su dolencia. California le ofrecía esa posibilidad. Ya la había visitado antes con William, y aquellos recuerdos transmitían una sensación de calidez que Connecticut ya no conservaba. Así que se fue. En 1886, guiada por un representante de la empresa Winchester, viajó al Valle de Santa Clara y compró una modesta propiedad, un rancho de 45 acres, con una sencilla granja. No era grandiosa, no al principio, pero ofrecía espacio, distancia y la posibilidad de algo nuevo. La llamó Llanada Villa, inspirada en un lugar que había visitado una vez en España, e invitó a sus hermanas a unirse a ella en las cercanías. Y entonces en silencio empezó a construir. Es en este punto donde la leyenda sustituye a menudo a la realidad. La historia que la mayoría de la gente conoce presenta a un médium de Boston, Adam Coombs, que supuestamente le dijo a Sarah que su familia estaba maldita, perseguida por los espíritus de los muertos, por los rifles Winchester. Según esta historia, se le ordenó que construyera continuamente, que creara una casa para estos espíritus inquietos, y que nunca dejara de construir, no fuera a hacer que su propia vida llegara a su fin. Es una historia poderosa. Se ha repetido en libros, visitas guiadas y películas durante décadas. Ofrece una explicación clara del extraño diseño de la casa, una narración que transforma la confusión en propósito. Pero no es cierta. No hay constancia histórica de Adam Coombs, ni documentación, ni listados ni pruebas de que existiera. La historia parece haberse originado en el siglo XX, mucho después de la muerte de Sarah, y se repitió con la suficiente frecuencia como para que se aceptara como un hecho. Los historiadores que han estudiado su vida en detalle no han encontrado pruebas de que alguna vez consultara a un médium, aunque el espiritismo era ciertamente popular en su época. Lo que han encontrado, en cambio, es algo mucho más basado en la realidad. Sarah Winchester era una mujer marcada por la pérdida. Era muy rica, estaba profundamente aislada y físicamente limitada por una enfermedad que empeoraba. Tenía los medios y el tiempo para construir y había desarrollado un genuino interés por la arquitectura durante su matrimonio. La construcción se convirtió en algo que podía controlar en una vida en la que le habían arrebatado tantas cosas. La casa que creó no fue caótica, como suele decirse, sino deliberada, evolucionando habitación por habitación, moldeada por conversaciones con constructores y artesanos. Se inspiró en las ferias mundiales y en las tecnologías emergentes, incorporando elementos avanzados para su época: fontanería interior, calefacción central, ascensores y sistemas que permitían controlar las luces desde un único panel. Muchas de las características que parecen extrañas a primera vista eran de hecho soluciones prácticas. Sarah era pequeña de estatura, solo medía 1,20 metros, y su artritis le dificultaba el movimiento. La famosa escalera de 44 peldaños, que solo se eleva 3 metros, no se construyó para confundir a los espíritus, sino para que pudiera llegar al segundo piso sin esfuerzo. Cada peldaño era poco profundo, cuidadosamente calculado para reducir el dolor. Las puertas estrechas, los techos bajos, también reflejaban su realidad física. La casa no era un rompecabezas destinado a atrapar fantasmas, sino un espacio adaptado a las necesidades de la persona que vivía en él. Y sin embargo, a pesar de todo, los mitos persisten. Tal vez porque son más fáciles de contar. Tal vez porque transforman el dolor en algo dramático, algo externo,
algo que puede explicarse sin enfrentarse a la verdad más silenciosa, porque la verdadera historia de Sarah Winchester no trata de maldiciones ni de espíritus, sino de la pérdida que nunca se cura del todo y de la forma en que una persona intenta vivir con ella. ¿Por qué iba a construir espacios elevados que no podía usar cómodamente? Las ventanas y los suelos no eran místicos. Eran claraboyas para las habitaciones de abajo. Las campanas de toda la casa no eran para invocar espíritus. Eran una forma práctica de que Sarah se comunicara con su personal cuando su artritis le dificultaba caminar. Según Bruce Spoon, un estudiante de San Jose State que escribió su tesis de máster sobre Sarah, en 1951, tras entrevistar a personas que la recordaban, tenía dos razones principales para su constante construcción. En primer lugar, mantenía a los trabajadores empleados durante las recesiones económicas. Sarah era conocida por ser una empleadora generosa que pagaba bien y cuidaba de su personal. En segundo lugar, por su visión artística. Le encantaba el proceso de diseñar y construir, no el de terminar y perfeccionar, sino el acto creativo en sí, y dejó de construir con frecuencia, a veces durante meses, cuando estaba cansada o indispuesta. La idea de que construyó 24 horas al día, 7 días a la semana durante 38 años es pura ficción creada para los folletos turísticos. El terremoto de San Francisco de 1906 lo cambió todo. El 18 de abril a las 5:12 de la mañana el suelo empezó a temblar. El seísmo tuvo una magnitud estimada de 7,9 y pudo sentirse desde Oregón hasta Los Ángeles. En San José, la Torre Sarah de 7 pisos se derrumbó. Se vinieron abajo los 3 pisos superiores de toda la casa, se derrumbaron chimeneas y se destruyeron secciones enteras. Existe el rumor de que Sarah se quedó atrapada en un dormitorio durante el seísmo y que creía que los malos espíritus habían provocado el desastre. No hay pruebas de que estuviera en la casa de San José esa mañana. Por entonces poseía varias propiedades en California, incluidas casas en Atherton. Pero tanto si estaba allí, como si no, el terremoto creó muchas de las rarezas arquitectónicas que los visitantes ven hoy. Las puertas que ahora no dan a nada, daban a balcones que se derrumbaron. Las escaleras que terminan abruptamente, daban a pisos superiores que ya no existen. Las ventanas que parecen extrañas, estuvieron en su día en posiciones lógicas antes de que se derrumbaran los muros. Sarah hizo retirar los escombros, pero no reconstruyó la mayor parte de lo perdido, sino que siguió adelante en lugar de intentar recrear el pasado. Después de 1910, Sarah hizo muy pocas obras en la propiedad de San José, más allá del mantenimiento y la adición de un ascensor en 1916, Su salud estaba fallando. Pasaba más tiempo en su casa de Atherton, más cerca de su hermana y de su querida sobrina Daisy, que había venido a vivir con ella de joven y le servía de secretaria personal. El 5 de septiembre, 1922, Sarah Winchester murió en su dormitorio de Lunada Villa. Tenía 83 años. Los martillos del carpintero callaron por primera vez en 36 años. Dejó su herencia a familiares y empleados fieles, junto con instrucciones de vender la propiedad de San José, ya que ninguno de sus parientes podía permitirse mantenerla. La casa, valorada en apenas $5,000, se vendió en subasta por $135,000 a un hombre llamado Thomas Barnett. 5 meses más tarde, en febrero de 1923, la Casa del Misterio. Winchester abrió sus puertas para visitas públicas. Aquí es donde comienza la segunda vida de la casa y donde muchos de los mitos que hoy creemos fueron realmente creados. La propiedad fue adquirida y explotada por la familia Brown, que tenía experiencia en la gestión de atracciones de feria. Sabían que una casa inusual de una viuda rica era interesante, pero una mansión encantada llena de fantasmas furiosos era sensacional. Los guías turísticos empezaron a adornar la historia de Sarah. La llamada sala de espiritismo, donde supuestamente Sarah se comunicaba con los espíritus todas las noches, era en realidad el dormitorio de su jardinero, pero tenía una entrada y 3 salidas, lo que daba pie a buenas historias sobre fantasmas atrapados que intentaban escapar. El número 13 aparece supuestamente en toda la casa, porque Sarah era supersticiosa. 13 cristales y ventanas, 13 peldaños en las escaleras, 13 candelabros. Según el carpintero James Perkins, que trabajó en la propiedad,
La mayoría de estos 13 se añadieron después de la muerte de Sarah. Los 13 ganchos de una habitación se instalaron unos 5 años antes de que concediera las entrevistas en las 1970s. No fueron obra de Sarah en absoluto. Mary Joy Knopfo investigó cómo era Sarah en realidad, según las personas que la conocieron. La imagen que surge no se parece en nada a la viuda trastornada y obsesionada con los fantasmas de la leyenda. Los empleados decían que era amable, inteligente y generosa. Les pagaba bien, les proporcionaba vivienda, y a varios de ellos les dejaba dinero y propiedades en su testamento. Una mujer paranoica que espiaba a sus trabajadores mantendría al mismo personal durante décadas. Nombraría a sus hijos en su testamento. Sarah Winchester hablaba 4 idiomas. Fue una hábil músico. Hizo inversiones financieras inteligentes que protegieron y aumentaron su fortuna. Donó $2 millones a la investigación de la tuberculosis a lo largo de su vida. Asistió a actos benéficos con su sobrina. Se mantuvo mentalmente ágil hasta la vejez. No estaba loca. Estaba afligida, era rica, sufría dolores físicos y le interesaba la arquitectura. Eso no es lo mismo que estar loca. ¿Y qué hay de esas habitaciones ocultas que supuestamente demostraban que algo siniestro ocurría en la casa Winchester? Los descubrimientos que según los vídeos virales trajeron a los investigadores federales. En 1975, los trabajadores encontraron una habitación que había estado sellada desde principios de 1975. Dentro había 2 sillas y un altavoz de fonógrafo. Eso es todo. Ni cadáveres ni secretos oscuros, solo muebles de los que Sarah probablemente se olvidó mientras construía a su alrededor. En 2016, la casa volvió a ser noticia cuando el equipo de conservación abrió una buhardilla que había estado tapiada desde 1922, esta era la habitación que Sarah había sellado tras el terremoto de 1906, porque al parecer había quedado atrapada en ella durante la sacudida. Los trabajadores encontraron un órgano de bomba, un sofá victoriano, un molde de vestido, una máquina de coser y pinturas. Objetos personales de la vida de Sarah que ella había cerrado y a los que nunca había vuelto. Siguiendo adelante en lugar de morar, el descubrimiento llevó el recuento de habitaciones confirmado a 161, fue emocionante para los historiadores y el personal de la casa, pero el FBI no apareció. No se llamó a ningún agente federal ni se inició ninguna investigación. Entonces, en abril de 2019, unos obreros que estaban restaurando una de las salas más antiguas, retiraron una sección de la pared y encontraron un sobre. Estaba dirigido a Sarah Winchester con matasellos del 20 de julio de 1894, decorado con la imagen de una elaborada vidriera. El remite indicaba que procedía de la Pacific American Decorative Company de Athill, San Francisco. Esto resolvió un misterio de 90 años. Durante décadas la gente supuso que las impresionantes vidrieras de Sarah habían sido realizadas por Tiffany en Nueva York, ya que ella podía permitirse lo mejor, pero las vidrieras no parecían del estilo habitual de Tiffany. Nadie podía demostrar de dónde procedían realmente, porque todos los que lo habían sabido llevaban mucho tiempo muertos. Un historiador de la arquitectura llamado Jim Wolfe había estado investigando ventanas similares en el castillo de Craig Darroch, en la Columbia Británica. Había determinado que probablemente fueron fabricadas por la Pacific Glass Company de John Malone, en San Francisco. El sobre lo confirmó. La empresa de Malone se había reincorporado como Pacific American Decorative Company en 1893. El descubrimiento fue notable para los historiadores del arte, pero de nuevo, ni FBI, ni investigación federal, ni horror. Entonces, ¿de dónde viene la historia del FBI? ¿Por qué sus vídeos de YouTube con millones de visitas afirman que los agentes federales confirmaron algo horripilante en la casa Winchester? La respuesta es decepcionantemente simple. No hay ningún video de este tipo de fuentes creíbles. Busque en las bases de datos del FBI, comunicados de prensa y declaraciones oficiales. Busque en las noticias locales de San José de cada descubrimiento de sala. Busque en los propios archivos y material de prensa de la Casa del Misterio Winchester.
No hay ninguna mención a la participación del FBI. En cambio, lo que existe es un patrón familiar para cualquiera que pase tiempo en Internet. Titulares clickbait que toman un hecho real, una habitación sellada, que se abre un viejo sobre que se encuentra, y añaden confirmaciones del FBI para generar visitas. La casa ya se comercializa como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Se la llama Casa Misteriosa desde 1911, cuando el examinador de San Francisco utilizó por primera vez esa frase. El algoritmo de YouTube premia los vídeos sobre misterios sin resolver teorías conspirativas y revelaciones impactantes. Si se añade FBI al título, la gente hace clic. Y los propios vídeos no suelen contener imágenes o declaraciones reales del FBI, sino que muestran imágenes de la casa, tal vez algunas imágenes de archivo de los agentes y especulaciones presentadas como hechos. Pero la gente los comparte, las afirmaciones se extienden, y de repente, todo el mundo sabe que el FBI investigó la casa Winchester y descubrió algo terrible. Es una leyenda urbana moderna que se crea en tiempo real. La confusión sobre el FBI también puede provenir de una instalación de registros completamente ajena. El FBI tiene una división de gestión de archivos que se encarga del almacenamiento de documentos. Hay referencias a instalaciones del FBI en Virginia que gestionan archivos pero no tienen absolutamente nada que ver con la casa Winchester de California. Puede que alguien haya visto FBI instalación de archivos y Winchester en contextos diferentes y haya creado una conexión que no existe. Así es como funciona la desinformación en la era de Internet. No hace falta una conspiración coordinada, solo hace falta gente que quiera más el misterio que la verdad. La auténtica casa del misterio Winchester es más que extraña sin necesidad de investigaciones inventadas por el FBI. Se trata de 24.000 metros cuadrados de arquitectura victoriana que capturan el dolor, la riqueza, la discapacidad y la obsesión creativa, todo en un extraño paquete. Se asienta de forma anacrónica en medio de la moderna San José rodeada de centros comerciales y multicines, un recordatorio de cuando la zona era tierra de cultivo rural y huertos. Más de 12 millones de personas han visitado la casa desde su inauguración en 1923, recorren las habitaciones en las que Sarah Winchester vivió realmente. Suben las escaleras poco profundas que ella diseñó para sus doloridas rodillas. Ven las costosas innovaciones que instaló, los suelos de parqué incrustados a mano, las citas de Shakespeare grabadas en las ventanas, las puertas que no llevan a ninguna parte, porque el terremoto destruyó lo que había más allá. Las historias de fantasmas persisten, por supuesto. Los guías turísticos y los visitantes informan de puntos fríos, pasos, puertas que se cierran solas, sonidos misteriosos. El investigador paranormal Joe Nickel tiene una explicación más sencilla. La casa es grande, tiene corrientes de aire y es vieja. Se asienta y cruje. Y las variaciones de temperatura son normales en las mansiones victorianas. El viento provoca sonidos que parecen susurros. El sesgo de confirmación hace el resto. Cuando te dicen que estás en la casa más encantada de Estados Unidos y quieres experimentar algo sobrenatural, tu cerebro lo encontrará en cada ráfaga de viento y en cada tabla del suelo que se asiente. Walter Magnusson, director ejecutivo de la casa, dice que ha experimentado ventanas que se cerraban de golpe durante las reuniones, puertas que se abrían lentamente, voces en habitaciones contiguas cuando pensaba que estaba solo. Dice que uno nunca se siente solo en la Winchester Mystery House, pero las sensaciones no son pruebas. E incluso si la casa está encantada, desde luego no lo está por los investigadores federales. Tal vez la parte más triste de la historia de la casa misteriosa Winchester es lo que se pierde en toda la mitología sobrenatural y las falsas afirmaciones del FBI. Sarah Winchester era una mujer real que experimentó una pérdida aplastante y encontró una manera de seguir viviendo de todos modos. Perdió a su único hijo siendo un bebé, a su marido en la flor de la vida, y heredó una fortuna construida con armas que mataron a miles de personas, aunque no hay pruebas de que se sintiera especialmente culpable por ello. Lo que hizo fue mudarse al otro lado del país a los 46 años. Creó un hogar adaptado a su discapacidad, empleó a docenas de personas y les pagó bien. Persiguió una pasión creativa durante 3 décadas y media,
donó millones a la investigación médica y mantuvo relaciones con su familia. Siguió siendo intelectualmente aguda hasta el final. Ese no es el comportamiento de una loca perseguida por las víctimas de un rifle, sino el de alguien que decidió que aunque las personas a las que amaba ya no estuvieran, llenaría su vida con algo. Si no pudiera ser la familia, sería la creación, la construcción, el diseño, la resolución de los problemas cotidianos de cómo encajar una ventana en un espacio imposible o dónde colocar una escalera que tenía que subir, pero no demasiado empinada. La casa misteriosa Winchester no es un monumento a la culpa ni a la locura, sino al dolor y a las extrañas formas que tenemos de afrontar la pérdida cuando disponemos de recursos ilimitados y no tenemos a dónde ir. En 1923, pocos meses después de la muerte de Sarah, los empresarios reconocieron que podían ganar dinero con su historia. Se inclinaron por lo sobrenatural y contrataron a guías turísticos para que contaran historias espeluznantes. Dejaron que los mitos crecieran porque la gente quería creer en algo más que una triste viuda construyéndose una salida creativa. Y esos mitos no han hecho más que multiplicarse en la era de Internet, donde cada descubrimiento se convierte en una conspiración y cada casa antigua necesita una investigación del FBI para ser interesante. El sobre encontrado en 2019 sí revelaba algo, solo que no lo que afirman los vídeos virales. Reveló que Sarah Winchester era una sofisticada mecenas de las artes que encargaba vidrieras de alta calidad al principal estudio de la costa oeste. Reveló que los historiadores de la arquitectura pueden resolver misterios centenarios con una paciente investigación. Y reveló que estamos tan ávidos de explicaciones sensacionales que nos inventamos investigaciones federales de la nada. No, los agentes del FBI confirmaron nada horripilante en la casa misteriosa de Winchester. Nunca investigaron. Nunca hicieron declaraciones. Nunca examinaron habitaciones selladas ni cámaras ocultas. Lo que la casa contiene en realidad es más desgarrador que horripilante. Contiene 36 años de incesante trabajo creativo de una mujer que intentaba construir algo que importara cuando todos sus seres queridos habían muerto. Contiene innovaciones, belleza y extrañeza, todo mezclado porque Sarah Winchester no seguía las reglas de nadie más. Seguía su propia visión paso a paso, dolorosamente, por escaleras diseñadas para rodillas que ya no cooperaban. El verdadero misterio de la casa Winchester no es qué secretos esconde ni qué fantasmas rondan sus pasillos. El verdadero misterio es por qué la historia real de Sarah, la verdad documentada de la pena y la riqueza y la artritis y el arte, todo colisionando en 24.000 pies cuadrados, no era lo suficientemente convincente por sí sola. Tal vez sea porque queremos que nuestros misterios sean simples. La mujer construye una casa extraña, iguala a la mujer está loca, o la mujer está embrujada, o la mujer está ocultando algo horrible. Esas son historias fáciles. Lo que es más difícil es sentarse con la idea de que a veces la gente construye cosas extrañas porque la vida les rompió, y construyendo fue como sobrevivieron. A veces las casas tienen puertas que no van a ninguna parte porque los terremotos derribaron lo que había más allá de ellas. A veces las viudas dedican décadas a proyectos de construcción, no porque los espíritus lo exijan, sino porque es mejor que quedarse quieto con los recuerdos. La casa misteriosa de los Winchester no necesita la confirmación del FBI ni explicaciones sobrenaturales para ser fascinante. Solo necesita que veamos a Sarah Winchester tal y como era en realidad. No un personaje de una historia de terror ni un argumento de un vídeo conspiranoico de YouTube, sino una mujer real que perdió todo lo que le importaba y decidió pasar el resto de su vida haciendo algo que nadie podría arrebatarle. Esa es la verdad que la casa ha estado ocultando todo el tiempo y ha estado a la vista todo el tiempo. Si alguien se molestara en mirar más allá de los mitos